En humanos, la melatonina es producida por la glándula pineal, la cual está localizada en el centro del cerebro. La melatonina es una hormona cuya función es, entre otras, la de regular el reloj biológico de cada persona. Numerosos estudios establecen que la melatonina aumenta el tiempo total de sueño y además lo mejora. La producción de melatonina disminuye a lo largo del tiempo debido a la edad o por la exposición constante a estímulos luminosos y visuales. La melatonina puede ingerirse como suplemento o medicamento. La cantidad recomendada es de 3 a 5 miligramos por día. Otra buena alternativa para aumentar la concentración de melatonina en el organismo es consumir alimentos que estimulen la producción de esta hormona. En este video podrás ver cuáles son los alimentos ricos en melatonina que te ayudarán a aumentar el nivel de esta hormona. Además del sueño, esta hormona tiene muchas otras ventajas como su poder antioxidante, la protección del corazón y el control del hambre y muchos otros que veremos a continuación. Beneficios de la melatonina que desconocías. Antes de continuar, me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos, y recuerda darle like a este video. Uno de los beneficios más importantes de esta hormona es que ayuda a mejorar nuestro sueño, como lo dijimos anteriormente, pues es la responsable de regular los ciclos de sueño. Cuando no hay luz, nuestro cuerpo produce mayor cantidad de melatonina, mientras que al haber más luz, entonces disminuye la producción de esta. Debido a su efecto antioxidante, está demostrado que la melatonina contribuye al fortalecimiento del sistema inmune, ayudando a prevenir varias enfermedades psicológicas y relacionadas con el sistema nervioso. De esta forma, la melatonina puede estar indicada para ayudar en el tratamiento de glaucoma, retinopatía, degeneración macular y fibromialgia. Entre algunos de los beneficios de la melatonina cabe destacar que protege nuestro corazón del desarrollo de enfermedades relacionadas con este órgano. Esta hormona hace que mejore notablemente los niveles de colesterol, controle los niveles de glucosa y también la presión sanguínea. La melatonina ayuda a reducir la producción de ácido en el estómago y también de óxido nítrico, que es una sustancia que induce la relajación del esfínter del estómago, reduciendo el reflujo gastroesofágico. De esta forma, la melatonina puede utilizarse como auxiliar en el tratamiento de esta condición. Un prometedor estudio sugiere que la frecuencia y severidad de los dolores de cabeza a causa de la migraña puede ser reducidos mediante el uso de la melatonina. Los científicos creen que el antiinflamatorio de la melatonina y el efecto de barrido de los radicales contribuyen a aliviar este padecimiento. La melatonina previene las ulceraciones de la mucosa gastrointestinal debido a sus propiedades únicas. La melatonina podría considerarse para la prevención o tratamiento de la colitis ulcerosa, las úlceras gástricas, el síndrome del intestino irritable y los cólicos infantiles. Una de las aplicaciones más importantes de la melatonina está en la lucha contra una amplia gama de cánceres, incluyendo cáncer de mama, próstata y de hígado, cáncer de pulmón y metástasis cerebrales de tumores sólidos. Además de sus beneficios para la supervivencia del cáncer, la melatonina también puede ayudar a contrarrestar la toxicidad de la quimioterapia. La melatonina podría ayudar a prevenir la osteoporosis. Los datos provenientes de las investigaciones animales apuntan a efectos beneficiosos de la melatonina en la reparación y densidad óseas, con lo que podría prevenir fracturas y la osteoporosis. Se hizo un estudio con mujeres menopáusicas durante 6 meses, que investigó relaciones entre la administración de melatonina y la salud ósea. Al cabo de esos 6 meses, se había incrementado la producción de osteocalcina, que es la responsable de fijar el calcio a los huesos, y reducido el de otros marcadores que favorecen la destrucción ósea. La melatonina mejora la depresión estacional. El trastorno afectivo estacional es un tipo de depresión que se produce durante el invierno y que causa síntomas como tristeza, sueño con exceso, aumento del apetito y dificultad para concentrarse. Este trastorno se presenta con mayor frecuencia en personas que viven en zonas en que el invierno dura mucho tiempo y se asocia a la disminución de sustancias en el cuerpo relacionadas al humor y al sueño, como la serotonina y la melatonina. En estos casos, la ingesta de melatonina puede ayudar a regular el ritmo circadiano y mejorar los síntomas de depresión estacional. Los suplementos de melatonina pueden ayudar a los adultos mayores a mejorar su protección antioxidante contra algunas de las enfermedades que más estragos hace en los ancianos, tales como las enfermedades de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y los accidentes cerebrovasculares. Además, mejora el deterioro cognitivo. La melatonina es también una de las hormonas que controla el tiempo y la liberación de hormonas reproductivas femeninas. Como resultado, la melatonina ayuda a determinar cuándo comienza la menstruación, la frecuencia y duración de los ciclos menstruales y cuándo termina la menstruación, conocida como menopausia. Algunos estudios en animales se ha demostrado que la suplementación con melatonina reduce el peso corporal y la grasa abdominal en roedores de mediana edad. Sin embargo, se necesita tener más evidencia científica en humanos para confirmar estos efectos demostrados en animales. Otros beneficios de la melatonina. Los investigadores sugieren que tomar melatonina reduce la
acto de orinar excesivamente por la noche en personas con hiperplasia prostática benigna. La melatonina aplicada en la piel parece prevenir las quemaduras solares. La melatonina reduce el dolor en la mandíbula, conocido como el trastorno temporomandibular. Algunos investigadores sugieren que puede ser efectiva en el trastorno de la sarcoidosis, que provoca inflamación por lo general en los pulmones. Los investigadores sugieren que la suplementación de melatonina puede ayudar a las mujeres poliquísticas a la maduración del óvulo y las tasas de embarazo. Primeras investigaciones sugieren que la melatonina podría retrasar la pérdida de visión a causa del envejecimiento. La melatonina por vía oral parece mejorar la dificultad de respiración en personas con enfermedad obstructiva crónica. En algunos estudios se evidenció que tomar melatonina 3 a 5 horas después de sentir abstinencia por la nicotina ayuda a reducir la ansiedad. No olvides dejarnos un comentario. Siempre lo leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. Recomendaciones. La melatonina puede provocar somnolencia durante el día. Por ello se recomienda no manejar ni usar maquinaria dentro de las 5 horas posteriores al consumo del suplemento. A pesar de ser una hormona que el cuerpo produce, el uso de suplementos de melatonina puede causar algunos efectos secundarios, como dolor de cabeza, náusea, mareo y somnolencia, como ya lo mencionamos. Otros efectos secundarios menos frecuentes de la melatonina podrían ser los sentimientos depresivos de corta duración, la reducción del estado de alerta, la confusión o la desorientación, los temblores leves, la ansiedad leve, los cólicos, la irritabilidad y la presión arterial anormalmente baja, conocida como hipotensión. Además, los suplementos de melatonina pueden interactuar con varios medicamentos como los anticonvulsivos, los anticoagulantes, los anticonceptivos, los medicamentos antiagregantes plaquetarios, los medicamentos que inhiben el sistema inmunitario, conocidos como inmunosupresores, y los medicamentos para la diabetes. Por lo general, la melatonina es segura para el uso a corto plazo y además es poco probable que la persona que la consuma desarrolle dependencia a esta hormona. No está recomendado el consumo de melatonina en mujeres embarazadas y lactantes, así como tampoco en niños y adolescentes, debido especialmente a que tiene efectos sobre otras hormonas, pudiendo interferir en el desarrollo. Si estás pensando en tomar suplementos de melatonina, primero consulta al médico, en especial si padeces de alguna afección. Te ayudará a determinar si la melatonina es adecuada para ti. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Espero que sea de alguna utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.